Y a mí me gustaría que hoy fueran ustedes un poquito más participativos y me dieran su punto de vista de acuerdo a estos dos videos. ¿Qué fue lo más impactante que ustedes recibieron como información que va directamente a su interior, a su crítico interno? ¿Qué fue lo que les impactó más? ¿O cuál es su opinión? Profa, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, Belén. Ok. Bueno, para mí, me llegó más el segundo video, aunque ambos hablaron de lo mismo. El segundo video a mí me impactó más porque uno como persona siempre tiene muchísimas inseguridades y te criticas más de lo que has hecho mal. O sea, tal vez tú cometiste un pequeño error, pero para ti ya es el fin del mundo, ya no puedes hacer nada bien, te sientes mal aunque hayas cometido un error muy pequeñito. O sea, te golpeas, por así decirlo, muy fuerte por algo que realmente tal vez no valga la pena para ti en un futuro. Y también el cómo te ves a ti mismo, muchas veces no es como te ve la gente. La gente muchas veces ve a una persona muy distinta a la como tú te ves y más que nada de una manera más positiva. O sea, tú te ves de una manera súper negativa, o sea, muy mal, que si no cumples con los estándares de belleza que tú te tienes en la mente, te tiras a ti mismo cuando las personas ven a una persona, no sé, tal vez amigable, amable, bonita, ese tipo de cosas. A mí me gustó mucho esa parte del video. Muchas gracias por tu opinión. Es sumamente enriquecedora porque efectivamente nosotros tendemos a vernos de otra manera, pero vamos a verlo en las clases de autocrítica, de dónde proviene esa forma de vernos así. Porque hay un origen que causa ese, ¿cómo les diré? Como esa sutil, mm, como esa sutil forma de tratarnos y de vernos. Ujú. Gracias, Belén. ¿Quién más? Luna, la autopercepción del segundo video impactó más, ya que muchos tendemos a hablar mal de nosotros, a veces para no vernos egocéntricos, pero no ayuda, ya que baja nuestra autoestima. Así es. Estoy completamente de acuerdo contigo, Luna. Nuestra forma de mirarnos a veces no nos ayuda. Y a veces las personas ven otras cosas que nosotros no vemos. Ujú. ¿Nadie más? Eduardo, me sentí totalmente identificado con ambos videos. Lo que me impactó más fue el segundo video, ya que muchos tenemos una percepción distinta a la de los demás. Y esa percepción viene de una violencia social, de la cual a veces no estamos muy familiarizados o no lo notamos. Como estamos dentro de ese remolino, no lo notamos. Entonces, aquí, en estas 3 clases, traté como de juntar varias cosas para que
para que ustedes se den cuenta de nuestra voz crítica que tenemos y de dónde surge, para que cambie un poquito esa percepción que tenemos. Para mí, efectivamente, cuando yo vi ese video, para mí fue también muy impactante. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a empezar. Si nadie más va a hablar. Hoy es el tema de la autocrítica. Y puse como frase, ¿cómo dejar de criticarme y ser menos duro conmigo? Si se fijan en el video número 2, perfectamente ahí se pueden dar cuenta ustedes de cómo somos duros nosotros con nosotros mismos. Siguiente. Todos los seres humanos tenemos un diálogo constante con nosotros. ¿Ustedes han notado cómo se hablan? Por ejemplo, cuando logras algo, ¿qué cosas te dices? O cuando fallas, ¿qué cosas te dices? ¿Sí? ¿Alguien puede escribir algo sobre eso? ¿Qué te dices cuando logras algo? ¿Y qué te dices cuando fallas en algo? Profa. Dime. Bueno, en mi caso, yo cuando pues logro, pues ahora sí que algo o algún cometido que sean en mis actividades o en cualquier cosita, pues la verdad es que sí me felicito, hasta pues me pongo un poco más emocionado y digo, pues ahora sí que, perdón por las palabras, pero digo, huevo, soy un chingón, o pues bien, sí lo logré, pues así. Pues obviamente cuando fallo, pues sigo, no, pues qué pendejo, ahora sí, qué tonto, no me fijé, o así. Y yo creo que todos, Juan Pablo, todos hacemos eso. Pero cuando fallamos, a veces nos hablamos muy duro a nosotros. Y fíjense, aquí vamos a empezar a ver la diferencia de cómo nos hablamos y nos tratamos y cómo tratamos también a otras personas cuando vienen y se sienten mal y vienen y tratan pues de que nosotros los escuchemos o les demos apoyo. Y es muy diferente cómo nos tratamos nosotros y cómo tratamos a las otras personas cuando necesitan apoyo. Siguiente. Dice, dime, ¿qué tipos de comentarios haces hacia una persona querida que se equivocó? ¿Quién me puede poner rápido ahí? ¿Qué comentario le puedes decir a una persona querida que se equivocó? ¿Cómo que le dices? Siguiente. A ver, Blanca, ahí ya contestaron los chicos. Fernando dice palabras de aliento y ser comprensivo. Yuridia dice que un error no la define. Luna Y dice, Luna, no te preocupes, lo harás mejor la próxima vez porque sabrás que no repetir. fíjense bien, qué bonitas palabras les decimos a otras personas, ¿no? Por ejemplo, dice, la persona llega contigo y te dice, soy un tonto, no sirvo para nada, soy un fracaso, nadie va a confiar en mí, siempre me va a ir mal. Y cuando ustedes le dan esas palabras que acaban de decir, por ejemplo, que dice aquí, que es un error, que un error no la define, ¿no? O no lo define, que no se preocupe, que lo hará mejor la próxima vez. O sea, hablan muy bonito para con otra persona. Siguiente. Regularmente, aquí dice, ¿qué cosas le dirías a esa persona querida? Posiblemente la tranquilizarías y la consolarías. Siguiente. Ahora, cuéntame qué tipo de cosas te dices a ti cuando te equivocas o cuando fallas.
o cuando te pegas en el dedo pequeño del pie, ¿no? Ahí es cuando nos decimos más cosas feas, ¿no? Y este Juan Pablo, nos lo describió muy bien, ¿no? Sí era Juan Pablo, ¿no? El que decía que cuando hacía las cosas bien se hablaba muy bien y cuando no, pues también, pues se recriminaba. Y yo creo que todo mundo lo hacemos, ¿eh? Siguiente. Probablemente te dice soy un tonto o soy un torpe o cosas peores. Siguiente. Fíjense, nota el cambio de actitud. Cuando nosotros hablamos con otras personas, somos más cariñosos y más comprensivos. Y cuando se trata de nosotros, nos tratamos mal. Siguiente. En la Universidad de Texas se ha comprobado que hay personas que le hablan con mayor ternura a otras que consigo mismas. Y eso ocurre aproximadamente dentro del 80% de ocasiones. Siguiente. Y esto va en contra de todo lo que nos han dicho. Dice aquí, para tener compasión hacia otros, primero hay que tener compasión hacia nosotros. A veces dicen que primero hay que tener compasión hacia los demás. Mi forma de pensar es que primero nosotros debemos de ser compasivos con nosotros mismos. Y la palabra compasión para muchas personas les hace ruido porque, como les comenté, no sé si recuerden, en el diccionario de la Real Academia dice que la compasión es así como si sintieran pena por una persona o lástima. Y también los ven desde un sentido de superioridad, que eso es lo peor. O sea, ese concepto ve a la gente así como pobrecita y yo estoy acá arriba y la persona que está sufriendo está acá abajo, ¿no? Entonces, aquí dice, para tener compasión hacia otros, primero hay que tener compasión hacia nosotros mismos. Siguiente. La ciencia ha descubierto que somos más tiernos y compasivos con otros cuando se equivocan que con nosotros mismos. Eso ya está comprobado por la ciencia. Siguiente. Hay un concepto de compasión dado por el Dalai Lama y él dice, es el estado mental no violento, no causa daño y no es agresivo. Y la compasión es de aquí abajo, donde dice, es el estado mental basado en el deseo de que los seres se liberen del sufrimiento. La compasión quiere decir que es, imagínense, es como ese amor, ese deseo de que si tú ves a alguien que está sufriendo, le deseas todo lo mejor como para que ese sufrimiento que esa persona tenga se extinga. Y pongan, la autocrítica tiene un antídoto que podría ser la autocompasión. La autocompasión es como decir, ese amor, esa forma bonita de desearle a alguien que deje de sufrir, pero es de nosotros a nosotros mismos. Pero nadie nos ha enseñado eso. Y yo espero que en esta clase ustedes lo aprendan o tengan por lo menos un panorama en donde te cobijes cuando te sientas mal y no nos hablemos tan mal. Siguiente. Ahora fíjense, la ternura surge para cuidar de nosotros y se detona cuando vemos sufrir a otro. Mucha gente a veces no sabe qué es la ternura. Dicen que es una emoción que no se desarrolló y a veces ni siquiera saben cómo es la ternura y dicen que la ternura nace como por ejemplo cuando ves hacer a un bebé pucheros, ¿no? Cuando va a llorar, a un bebé así chiquito de días o de meses y va a llorar y te da esa sensación como bonita, ¿no? De quererlo como apapachar para que el bebé no sufra. Dicen que ahí es cuando tú estás sintiendo ternura. Y también nace la ternura cuando vemos a alguien que está en problemas o
que nos toca el corazón su problema. Siguiente. Pero ¿qué tal? ¿Tú cómo te hablas? Siguiente. En el tema de la autocrítica, lo que surge en nuestra mente es una voz que muchas veces es dura. A veces incluso es un grito. Cuando haces algo y se te cae algo y hasta tú misma te dices por dentro, fíjate. Y si se fijan en el primer video, esa voz crítica, ¿no? Esa voz autocrítica que te está dice y dice cosas y que te hace sentir chiquito, ¿no? Siguiente. A veces es un tono de reclamo la voz crítica. Por ejemplo, ay, tonto, no aprenderás. Siguiente. Otras veces es un tono de desesperanza. Yo sabía que no ibas a poder. O sea, nuestra voz crítica tiene varios tonos de cómo nos habla. Pero nosotros también tenemos una voz compasiva. En esta clase no se las voy a enseñar. En la siguiente, posiblemente se las voy a enseñar. Para que conozcan ustedes su voz autocompasiva, que es el antídoto de la autocrítica. Siguiente. Dice, este tono de voz se incorporó cuando estábamos pequeños. Se instaló en nuestra mente y nos decimos una y otra vez mensajes en esos tonos de reclamo, de desesperanza, ¿no? O son reclamos duros, fríos. Siguiente. Este mensaje y tono de voz no es necesariamente tuyo. Son cosas que fueron instalados en cierto sentido desde la crianza. Y vean, cuando decimos crianza, pues quiere decir empezó esto desde nuestros cuidadores primarios, pero no quiere decir que sea ellos el primer, o cómo les diré, sean los responsables de esto. Hay otra estructura atrás. Les he dicho que hay violencia en la sociedad. Entonces, nuestros cuidadores primarios nos cuidaron de acuerdo a su historia, a lo que ellos vivieron, ¿sí? O sea, no les vamos a echar toda la culpa a ellos. Siguiente. Dice, antes de decir que fueron tus padres, esto va más allá de un tema cultural. Vivimos en una sociedad estructurada y violenta. Siguiente. Esta sociedad nos ha enseñado ¿qué te dice la sociedad? Tienes que sobresalir, tienes que triunfar, tienes que lograr, tienes que alcanzar. Siguiente. También nos ha dicho que debemos tener cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de ingreso, cierto tipo de estatus. Siguiente. Estos tipos de mensajes llegan desde la sociedad y los medios. Tipo de ropa que debemos usar, tipo de aspiraciones que debemos tener. Esto lo tenemos hasta dentro del tuétano de los huesos. Y fíjense, les voy a decir una cosa, todo esto que dice la sociedad y científicamente está comprobado son creencias y las creencias no tienen evidencia científica. Entonces a alguien, la ciencia dice, a alguien se le ocurrió decir eso porque le convenía como líder o como, no sé, como gente de poder para tener dominado al sector de abajo. Y nosotros se lo creímos. Ese es el problema. Siguiente. Y a partir de ahí es donde nos vemos, es de donde nos criticamos y es de donde nos tratamos mal.
Siguiente. Hay una investigadora de la comunicación no violenta, es Miki, y ella dice, vivimos en una sociedad no diseñada para atender necesidades. Fíjense, su investigación es muy vasta, y ella dice que hay un sector del poder en donde ellos, nada más atienden sus necesidades. Y hay otro sector del poder en que ayuda a que tenga sus necesidades satisfechas, pero no. Y que eso es violencia, eso es violento. Y si se fijan, pues es nuestra estructura de la sociedad. Siguiente. Dice, las sociedades están diseñadas para que algunos satisfagan sus necesidades de manera sistemática, que quiere decir frecuentemente, y otros mantienen sus necesidades sin atender sistemáticamente, o sea, frecuentemente también. Siguiente. Por ello, es natural que te critiques. Debemos de tener mucha paciencia con esto porque hay mucho que, ¿cómo les diré? Como que te van a ir cayendo veintes, en donde te vas a ir dando cuenta que la sociedad te va metiendo cosas en la cabeza, nosotros no lo creemos y nosotros mismos nos hacemos nuestro propio infierno adentro con nuestro yo crítico, ¿no? Y luego aquí dice, es natural que te hables con esa voz. Es natural que esos mensajes vivan en tu mente. Cuando nosotros nos criticamos y nos decimos cosas, eso es natural. No debemos de sentirnos mal por tener esa voz crítica. Más bien hay que saber entender qué nos quiere decir esa voz crítica. Porque a veces esa voz crítica te quiere decir algo positivo, pero no te lo dice así. Te lo dice duro, te lo dice frío. Siguiente. Y les voy a decir una cosa, todo esto que les acabo de decir es doloroso. Entonces vamos a hacer una respiración de autocuidado. Me gustaría que pusieran su mano en su corazón, cierren sus ojos. Vamos a respirar 3 veces, porque esto es doloroso, porque se están dando cuenta que hay una violencia social que nos ha programado. Y esto duele. Y les voy a decir una cosa, no hay nada malo en nosotros, es parte del diseño. Cuando se empiecen a decir cosas fuertes, duras, recuerden que no hay nada malo en nosotros, es parte del diseño. Siguiente. Ahora, el que nosotros no seamos la causa, no quiere decir que no podemos hacernos responsable de ello. Eso es lo bonito. Que si nosotros no somos la causa, podemos hacernos responsables, ¿no? Siguiente. Hay un principio interesante que dice, de un gran investigador, dice, tú no diseñaste tu cerebro, pero eso no quiere decir que no te hagas cargo del cerebro que te tocó. Siguiente. Fíjense, tener altos niveles de autocrítica es estar dispuestos a experimentar depresión, miedo y ansiedad. Esas son unas de las principales causas que nos da la autocrítica. La depresión, el miedo y la ansiedad. Y hasta niños pequeños, que manejo niños pequeños, tienen eso. La depresión, tienen miedo y tienen ansiedad. Y jóvenes como ustedes no se digan, ¿no? Siguiente.
Dice aquí, hay ocasiones que experimentamos cosas que nos emocionan y que quieren contribuir a nuestra vida. Fíjense bien, hay ocasiones en que a ustedes les gustaría, por ejemplo, bailar, ¿no? Pero no te atreves a hacerlo porque tenemos una autocrítica. Aquí dice, pero tenemos tanto miedo al crítico interno que no lo hacemos y nos perdemos oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, yo aquí cuando les digo que participen, pocos son los que participan, pero estos pocos que participan, están, posiblemente habrá gente que sea muy social y le guste mucho hablar, y habrá gente que quiere hablar, pero no se atreve a hacerlo. A veces es nuestro crítico interno, el que no nos deja hacer muchas cosas y no nos damos cuenta de ello. Siguiente. Esto nos coarta posibilidades de ser por la autocrítica. Y empezamos a pensar, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Me voy a ver ridículo o ridícula. Siguiente. Eso hace que nos vayamos encerrando en una como cajita. Se nos dificulta ser libres, se nos dificulta hacer cosas y así vivimos por años. Y lo peor, no nos damos cuenta. Siguiente. Ahora aquí vamos a hablar de la vergüenza. Vean, la vergüenza son creencias negativas nucleares. Son creencias que tenemos hacia nuestra propia identidad. Siguiente. Las creencias negativas nucleares critican lo que es nuestra identidad. Por ejemplo, soy un perdedor. No mereces recibir amor. Nadie te va a querer. Tú siempre estarás sola o solo. Cuando hablamos de que son creencias nucleares de nuestra identidad es hacia nosotros mismos. Siguiente. Estas frases van directamente a tu identidad. Estas hablan de quién eres, no de algo que hiciste, sino de quién eres. Cuando hablamos de algo que hiciste es la culpa y la vamos a ver más adelante. Siguiente. Se requiere notar este tipo de creencias y hablarnos a nosotros mismos con más amor y compasión. Siguiente. Fíjense, cuando hacemos un acto de autoconciencia, eso duele, porque nos damos cuenta de cosas que están ahí y que nos generan malestar. Este acto es doloroso. Siguiente. Si te preguntas, ¿me va a doler? La respuesta es que ya te está doliendo, solo que no te has, solo que no lo has visto, no nos hemos dado cuenta. Todo esto es doloroso. Ya nos está doliendo, solo que no lo hemos visto. Siguiente. Los componentes que viven en nuestra mente y que nos hacen sufrir son la autocrítica, la vergüenza y la culpa. Siguiente. Y recordando, nuestra mente vive en la autocrítica, que es cuando nos hablamos de forma ruda o dura, muchas veces por acciones que cometimos o rasgos que tenemos. Siguiente. La vergüenza, que son las creencias nucleares,
que hablan acerca de lo que nosotros identificamos como nuestra identidad. Nunca nadie me va a querer. Eres un fracaso. Siempre estarás solo. Nunca serás suficiente. Siguiente. Y la que nos falta ver es la culpa. Fíjense bien. La culpa es otro de los hábitos mentales que nos hace tratarnos de manera violenta. Siguiente. La culpa es una experiencia de reclamo hacia nosotros por alguna acción que realizamos. Siguiente. Por ejemplo, lastimaste a alguien y entonces te desprecias por esa conducta. Fuiste un desconsiderado, fuiste un tonto, fuiste un egoísta. Y fíjense bien aquí, el problema de la culpa es que nos autovictimizamos. Todo lo centramos en nosotros. Fui un desconsiderado, o sea, estás tú culpando. Fui un tonto, nada más te estás culpando tú. Lo importante de la culpa es tomar acción. Si hicimos algo mal, hay que remediar. Y en la culpa no, en la culpa te encajonas ahí. Nada más estás en la autocompasión. Sí, siguiente. Dice, la culpa es algo que nos carcome por dentro. Esta se considera desde esta propuesta psicológica como una experiencia egoísta y autocentrada. Siguiente. Porque en lugar de voltear hacia el mundo y reparar el daño que generaste, te estás manteniendo en tu propia experiencia. Al decir que soy un tonto, soy un idiota, te mantienes en un juicio interno y no volteas al mundo para resolver el daño. Eso es lo malo de sentir culpa. Por eso hay que fijarnos bien qué es lo que sentimos cuando esa voz crítica nos está diciendo. La culpa hace que nos victimicemos. Siguiente. A veces por criticarte tanto y por hablar tantas cosas malas de ti, te genera miedo, vergüenza o ansiedad. Como resultado, ahora te da miedo vincularte con otras personas. Vergüenza comenzar un proyecto generándote ansiedad. Fíjense que cuando Blanca les habló a ustedes sobre su proyecto de carteles, aunque no lo dijeran, yo percibía esa ansiedad. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay una emoción. ¿Y por qué nos genera esa ansiedad cuando alguien te habla de un proyecto nuevo, que tienes que hacer algo nuevo? Pues porque siempre nos da miedo a lo nuevo. Nos da miedo, no sé, ¿cómo lo voy a hacer? Mejor en comunidad, porque así nos ayudamos todos. ¿Sí me explico? Se siente esa ansiedad. Y dice aquí, no voy a poder, no me va a salir, no lo voy a lograr, voy a fracasar. Y mucho de esa ansiedad, de esa exposición, de ese cartel, es nuestra voz crítica que tenemos. No le hagan tanto caso a esa voz. Crean en ustedes. Por algo están aquí. Siguiente. Ahora, el daño que hicimos lo podemos reparar. Número 1, realizar un proceso de remordimiento genuino, que reconozcamos lo mucho que te dolió, hablando de la culpa, ¿no? Número 2, reconocer haber impactado negativamente a la otra persona y ahora
tener la determinación de que a partir de ahora ya no voy a actuar de esa manera y que a partir de ahora voy a atender la necesidad del otro. Pero les voy a decir una cosa, cuando nosotros empezamos a tener estos cambios, volvemos a caer como si fuéramos un alcohólico. Volvemos a caer y no porque caigas y vuelvas a cometer posiblemente otro error, quiere decir que lo estás haciendo mal. Es algo natural, es algo humano. El caso es seguir por el caminito. O sea, me caí, me levanto y sigo andando el caminito. Siguiente. Este proceso te vuelve a conectar con la vida. No te quedas no te quedas viviendo en la culpa. Entonces pongan aquí la culpa nos encajona. Debemos de observar muy bien cuando una acción que cometemos nos genere culpa, porque no es muy nutritiva. A excepción de que hagas los pasos que te dije, ¿no? El remordimiento, pensar, analizar lo que hicimos y tratar de componerlo. Recuerden, la vergüenza es hacia nosotros, cómo nos tratamos, cómo nos vemos. Y la autocrítica es todas esas vocecitas que nos están hablando de diferentes tonos y que nos mantienen locos y que nos hacen un montón de inseguridades. ¿Sí? Hasta aquí, ¿algún comentario? Para comenzar rápido con la práctica. ¿O comenzamos ya con la práctica? Ustedes me dicen.